Durante mucho tiempo la conciencia fue considerada un territorio casi prohibido para la ciencia. Hablar de experiencia subjetiva, de percepción interna o de aquello que sentimos al estar vivos parecía más cercano a la filosofía o incluso a la espiritualidad que a un laboratorio de neurociencia. ¿Cómo medir algo tan íntimo? ¿Cómo estudiar científicamente la sensación de estar ahí? En ese contexto aparece Stanislas Dehaene, uno de los investigadores más influyentes de las últimas décadas en el estudio de la conciencia. Dehaene venía trabajando sobre lectura, atención y procesamiento cerebral, pero poco a poco empezó a obsesionarse con una pregunta enorme. ¿Qué diferencia existe entre una información que el cerebro procesa inconscientemente y una información que realmente se vuelve consciente? La pregunta parece abstracta hasta que uno se detiene un momento, porque el cerebro recibe una cantidad gigantesca de información constantemente. La presión de los zapatos en los pies, la respiración, la temperatura, los sonidos, el equilibrio, los recuerdos, la tensión muscular, las emociones, la visión periférica, pero sin embargo, solo una mínima parte de todo eso entra realmente en nuestra experiencia consciente. La mayor parte del cerebro trabaja en silencio, y ahí surge la idea central de Dehaene. La conciencia no sería un lugar específico dentro del cerebro, sino un estado donde cierta información logra acceder a una especie de espacio compartido global. Un sistema de difusión interna donde distintos sectores cerebrales pueden utilizar simultáneamente esa información. A esta teoría se la conoce como el espacio global de trabajo. La imagen que suele utilizarse para explicarlo es la de un escenario iluminado en medio de un teatro oscuro. Detrás del telón ocurren miles de procesos invisibles. Los técnicos, los actores, hay movimientos, hay preparación. Pero el público solo percibe aquello que entra bajo la luz principal. La conciencia sería justamente ese escenario iluminado. Y aunque parece una idea lejana al entrenamiento, en realidad atraviesa toda experiencia deportiva. Porque entrenar no es solamente mover músculos, también es aprender a ver qué es lo que percibimos, qué es lo que ignoramos, qué es lo que automatizamos y qué llevamos al centro de nuestra atención. En la escalada esto se vuelve evidente. Hay días donde sentimos absolutamente todo, cada respiración, cada antebrazo cargado, cada error técnico. Y hay otros días donde el movimiento aparece aparecer solo, sin esfuerzo consciente, como si el cuerpo resolviera problemas antes de que la mente pudiera nombrarlos. Comprender esa diferencia puede cambiar completamente nuestra forma de entrenar. Uno de los descubrimientos más incómodos de la neurociencia moderna es aceptar que la mayor parte de nuestra vida mental ocurre fuera de la conciencia. El cerebro no espera a que decidamos conscientemente para actuar. Constantemente se anticipa, filtra, interpreta y organiza información antes de que nos demos cuenta. Mientras escalás, por ejemplo, tu sistema nervioso está calculando distancias, ajustando tensión muscular, estabilizando articulaciones, regulando el equilibrio, anticipando los apoyos y modificando patrones respiratorios de manera completamente automática. Y sin embargo, no sentís conscientemente cada uno de esos procesos. Lo interesante es que el rendimiento depende justamente de esa automatización. Si un escalador tuviera que pensar deliberadamente cada microajuste corporal, probablemente no podría moverse con fluidez. El cuerpo necesita liberar recursos conscientes para poder responder de manera rápida y eficiente. Y esto explica algo muy frecuente en lo que se denomina aprendizaje motor. El principiante suele experimentar una enorme saturación mental. Necesita pensar dónde poner el pie, cómo agarrar una presa, cómo equilibrar el cuerpo y hasta cómo respirar. Todo ocupa espacio consciente al mismo tiempo. En cambio, el escalador experimentado automatiza muchísimas de esas tareas. El movimiento se vuelve más silencioso cognitivamente. Pero automatizar no significa dejar de percibir. Significa reorganizar la atención. El problema aparece acá cuando intentamos controlar conscientemente los procesos que funcionan mejor de manera implícita. Muchos deportistas conocen esa sensación. Están fluyendo hasta que de repente empiezan a pensar demasiado. El movimiento se vuelve rígido, artificial, se vuelve lento, como si la conciencia interrumpiera algo que estaba funcionando naturalmente. En la psicología deportiva esto muchas veces se relaciona con la pérdida de la automaticidad. La conciencia tiene una capacidad limitada acá. El espacio global de trabajo no puede contener infinitas variables al mismo tiempo, no puede estar Por eso el cerebro necesita seleccionar constantemente qué información merece entrar al foco principal
y cuál debe permanecer en el segundo plano. Y entrenar también consiste en eso, aprender qué merece atención. Duan describe la conciencia como una especie de reflector mental. La atención ilumina ciertos contenidos mientras deja otros en penumbra. Esto tiene consecuencias enormes para la escalada, porque muchas veces creemos que el problema está en la fuerza, cuando en realidad está en la atención. Hay escaladores que llegan a una vía completamente absorbidas por pensamientos externos, por el trabajo, por la ansiedad, por el miedo a caer, frustraciones previas, compararse con otros o diferentes expectativas. El cuerpo está en la pared, pero la conciencia está en otro lugar, está lejos. Y eso cambia literalmente la percepción y el esfuerzo. La neurociencia moderna muestra que la atención modifica la experiencia corporal. No percibimos el mundo de manera pasiva, la construimos activamente según dónde dirigimos nuestros recursos atencionales. Por eso los escaladores pueden vivir la misma vía de maneras completamente distintas. Uno la percibe como una amenaza y otro percibe un desafío. Uno siente un agotamiento prematuro y otro detecta posibilidades de descanso y recuperación. Uno entra en hipervigilancia y otro encuentra el ritmo. La atención reorganiza la experiencia. Y acá aparece una conexión muy interesante con lo que se denomina el flow de Csikszentmihalyi. En muchos estados de flow ocurre algo particular, donde disminuye el ruido consciente innecesario. La atención deja de fragmentarse y se organiza alrededor de la acción presente. El cuerpo y el entorno empiezan a integrarse de manera más fluida. No desaparece la conciencia, lo que desaparece es el exceso de conciencia sobre uno mismo. El problema es que vivimos una cultura fragmentada permanentemente por la atención. Pantallas, notificaciones, multitareas, sobreestimulación constante. El cerebro salta de foco en foco sin consolidar profundidad. Y la escalada exige justo lo contrario, exige presencia. No una presencia mística o esotérica, sino una presencia neurocognitiva real. La capacidad de estabilizar recursos atencionales sobre la información relevante. Por eso muchas veces los mejores entrenamientos no son los más espectaculares, sino aquellos donde realmente logramos habitar lo que estamos haciendo. Hay algo muy interesante en la escalada. Muchas decisiones aparecen antes de que podamos explicarlas verbalmente. Un escalador experimentado cambia una secuencia, corrige un equilibrio, suelta una presa, decide dinámicamente y muchas veces no sabe exactamente por qué lo hizo. Y esto ocurre porque gran parte del procesamiento motor y perceptivo sucede antes que el lenguaje consciente. El cerebro no funciona como una computadora racional que analiza todo paso a paso. Funciona mucho más como un sistema predictivo que intenta anticipar constantemente lo que va a ocurrir. Esto conecta muchísimo con las ideas de la cognición corporalizada y con autores como Maurice Merleau-Ponty, quien planteaba que no percibimos el mundo como espectadores externos, sino desde un cuerpo vivo que ya está implicado en la propia acción. Y en la escalada eso está muy claro. El cuerpo lee el movimiento antes de formularlo conceptualmente. Por eso muchas veces una beta se siente posible o imposible incluso antes de ejecutarla. La experiencia construye bibliotecas corporales invisibles, patrones, sensaciones, relaciones espaciales, tensiones reconocibles. Y cuanto más rica es esa experiencia, más sofisticadas se vuelven las predicciones del sistema nervioso. Esto también explica algo importante en el aprendizaje. No todo se corrige dando más instrucciones verbales. A veces el exceso de explicación saltura el escenario consciente y empeora el movimiento. El cuerpo necesita explorar, necesita equivocarse, percibir diferencias y construir soluciones propias. Porque aprender no es copiar movimientos, es reorganizar la percepción y la acción. Cuando escuchamos hablar de conciencia solemos imaginar algo abstracto, pero en realidad puede entrenarse de maneras muy concretas. No solo para hipercontrolar el cuerpo, sino para mejorar la calidad de la percepción. Por ejemplo, notar cuando aparece una tensión innecesaria, detectar los cambios respiratorios, reconocer la fatiga antes del colapso, identificar la pérdida de la precisión, percibir el miedo o diferenciar el dolor de lo que es el esfuerzo. Muchos escaladores avanzados desarrollan esto casi intuitivamente con los años, pero también puede trabajarse deliberadamente y esto cambia muchísimo en el entrenamiento. Con la experiencia aparecen variables internas, la recuperación, el estrés, el sueño, la carga acumulada, la rigidez, la fatiga cognitiva.
El cuerpo ya no responde únicamente a la carga física, sino que responde al estado global del organismo. Y ahí la conciencia corporal se vuelve una herramienta de regulación. No es para obsesionarse con las sensaciones, sino para construir una relación más inteligente con el entrenamiento. A veces el progreso aparece justamente cuando dejamos de pelear constantemente contra el cuerpo y empezamos a interpretarlo mejor. Porque el cerebro no es simplemente un órgano que controla los músculos, es todo un sistema que intenta protegernos, anticipar amenazas y administrar los recursos que tenemos. Muchas veces la fatiga, el miedo y la tensión excesiva no son enemigos, sino que son mensajes. Y la pregunta importante es si aprendemos a escucharlos sin quedar atrapados en ellos. Quizá una de las ideas más profundas del trabajo de Dwan es entender que la conciencia no ilumina todo. Ilumina apenas una pequeña parte del enorme universo que somos. Debajo de cada movimiento existe una red gigantesca de procesos invisibles sosteniendo esa experiencia. El cuerpo regula, predice, ajusta y aprende mucho antes de que aparezcan las palabras. Y tal vez entrenar también es eso, aprender a convivir con eso que no controlamos completamente. La escala moderna suele obsesionarse con métricas, con datos y con planificación. Y todo eso puede ser y es útil. Pero hay una parte del rendimiento que sigue ocurriendo en un territorio mucho más silencioso. El territorio de la percepción. El espacio donde la atención, el cuerpo y la acción se encuentran. Al final, los mejores escaladores no son necesariamente los que más control tienen sobre cada movimiento. Muchas veces son los que aprendieron a dejar espacio para que el cuerpo haga aquello que tardó años en aprender. Y ahí la verdadera inteligencia del entrenamiento no consiste en iluminarlo todo, sino en saber exactamente qué merece entrar bajo la luz.